aprender de usted, Señor amado. Oh Dios bendito, esta palabra es la que hace tan sencillo, Señor, que le da entendimiento, Padre, al que no tiene, Señor amado. Su palabra es bendita, Dios, que transforma las vidas. Gracias, Señor, por este momento, oh Dios, en el cual hemos clamado, Señor. Gracias por este momento, en el cual, Señor, estamos para escuchar su palabra. Ayúdenos, edifíquenos, consuélenos, redargúyenos, exhórtenos, Padre, a través de su palabra. Guíenos, Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos a través de ella, a través de su palabra, Señor amado. Lo pedimos, Padre, ayúdenos a amar su palabra, a respetar su palabra, a atesorar su palabra, Señor. Oh, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya. Dijimos que vamos a continuar, ¿verdad?, el tema que hemos estado desarrollando los lunes, que es acerca de la historia del cristianismo. Y yo siempre he dicho que cuando estudiamos acerca de la historia del cristianismo, estamos estudiando acerca de nuestra historia. Nosotros somos cristianos. Los que han vivido o la historia de la cual estamos estudiando, de los cristianos de los cuales estamos estudiando, han sido nuestros hermanos. Amén, hermanos. Que han, ¿verdad?, padecido por causa del Evangelio, han sufrido por causa o sufrieron por causa del Evangelio, para que hoy también, a través de la ayuda de Dios, nosotros tengamos este glorioso Evangelio de Jesucristo. Amén. Hablábamos acerca de las persecuciones que han existido siglos atrás. Amén. Cómo nuestros hermanos fueron martirizados por causa de la verdad del Evangelio de Cristo. Que siempre el enemigo ha querido detener el avance de la iglesia, el avance del Evangelio, pero hasta el día de hoy no ha podido y no podrá hacerlo. La palabra del Señor dice que ni las puertas del infierno prevalecen ante la iglesia, ante el pueblo del Señor. Amén, porque el Evangelio o la iglesia no está establecida o fundada en ninguna fuerza humana, en ningún hombre, sino en Cristo mismo. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Entonces hemos estudiado cómo en el tiempo, hermanos, de Nerón, ¿verdad?, cómo se perseguía a los cristianos. Hemos visto en el tiempo del emperador Constantino, cuando el imperio se divide en 4 partes. Y también hemos visto, hermanos, cómo se han levantado, cómo prohibieron la Biblia y cómo también surgieron toda clase de herejías queriendo contaminar la verdad de Dios. Amén. Existió en un tiempo, por ejemplo, en Roma, está una inscripción, se conoce como un epitafio, una escritura que hay en una tumba ahí en Roma, de una niña en su tiempo que se conoció con el nombre de Blandina. Esta niña, hermanos, fue torturada, sus padres fueron quemados vivos delante de ella, y una de las cosas que le dijeron a ella era que tenía que blasfemar ese camino en el cual ella con sus padres iban siguiendo, que era el camino del Evangelio, y ella nunca negó a Jesús. Fue torturada. Hay la historia real, tienen la bóveda, la tumba en Roma acerca de la historia también de esta niña, y se dice de ella, hermanos, que la torturaron terriblemente, que cada vez que la torturaban le dislocaban sus huesos, se los sacaban de su lugar y luego enviaban a traer a médicos para que lo volvieran nuevamente a su lugar para volver a seguir torturándola. Y cuando ella escuchaba en las cámaras donde la metían, ella escuchaba a más cristianos quejarse, gritar del dolor. Ella les gritaba y les decía: no nieguen a Jesús, mantengan su fe en Él, no lo nieguen, padezcan por causa del Evangelio. Y murió de esa manera, siendo torturada, pero nunca negó la verdad de la palabra del Señor. Nunca negó a su Dios. Y yo considero que todo esto es un ejemplo para cada uno de nosotros, hermano. Que si estamos en el Evangelio, vamos a padecer por causa del Evangelio. Pero aunque vengan padecimientos por causa de Cristo, tenemos que mantenernos firmes, ¿verdad? En estos tiempos muchas veces se nos presenta un evangelio, nos quieren presentar un evangelio fácil, un evangelio de rosas por el camino,
un evangelio de aplausos, pero el evangelio de Cristo no ha cambiado. El verdadero evangelio siempre sigue siendo rechazado por los mundanos. Amén, hermanos. Por aquellos que no tienen al Señor en sus corazones. Pero los que mantienen a Cristo en sus vidas, en sus corazones, siempre van a continuar adelante, pase lo que pase. Cuando hablábamos acerca de Constantino y cuando Constantino promulga ese decreto que puso fin, en cierta manera, entre comillas, a las persecuciones que habían en contra del cristianismo, cuando él ve el símbolo en el cielo y un nombre escrito que por ese signo vencería, él hace la religión o el cristianismo, hermanos, la religión del imperio de él, ¿verdad? Y comienza a decir que el único mensaje que se iba a predicar era el mensaje que predicaban los cristianos. Al parecer esto como que traía un momento de descanso para la iglesia, pero si estudiamos la historia, fue el peor momento de la iglesia cristiana. Porque cuando la gente o los cristianos que estaban siendo perseguidos vieron que ahora el evangelio ya no se veía de la manera que se veía antes, sino que lo veían como un medio para poder, hermanos, tener o ser respetado y tener un puesto en la política, en el gobierno, la gente comenzó a aplaudir a los cristianos y los cristianos comenzaron a conformarse, a descuidarse, a enfriarse, a mundanalizarse y a permitir tanta cosa que en ese tiempo entró a la iglesia cristiana. Cuando esto se firma, no pasa mucho tiempo, fue poco tiempo el que pasa, cuando se comienzan a ver, oiga bien, dentro de las iglesias cristianas, las imágenes de los santos. Oiga, esto comienza en la iglesia cristiana. Cuando el pueblo comenzó a dejar, sí, pasa ese tiempo que comienzan, hermanos, a cesar las persecuciones, vuelvo a decir, el pueblo como que comienza a sentarse, a conformarse, bueno, ahora estamos bendecidos, ya no hay persecución, ahora pues cualquiera puede decir que soy cristiano. Antes el que decía que era cristiano sabía que lo que estaba diciendo tenía que ser en serio. Amén. Hoy hay mucha gente que dice, no, yo soy cristiano. Ya usted lo encuentra en el camino, Dios le bendiga. Amén, hermano. Pero me gustaría ver esa clase de personas, hermanos, en el tiempo de las persecuciones. Hay todo aquel que decía, yo soy cristiano, tenía que ser de verdad. Y tenía que estar bien con el Señor. Porque es que lo perseguían para matarlo. Amén. Era difícil. Vuelvo a decir, hoy el tiempo es fácil. Y ese conformismo que ahora nosotros vemos, la iglesia lo sufrió en esos tiempos también. La iglesia, como dije, deja de ser perseguida. La iglesia comienza a conformarse. Paganos comienzan a entrar dentro de la iglesia. Personas inconversas comienzan a anhelar un puesto, hermanos, de autoridad dentro de la iglesia, un liderazgo, un ministerio dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque las cosas, dije, que cambiaron. Cuando Constantino firma ese decreto, todo, hermanos, el dinero que se les entregaba a los templos paganos y a sus sacerdotes, dejó de entregárseles a ellos y comenzó a darse ese dinero a las iglesias cristianas. Los pastores comenzaron a tener una comodidad mejor que las que antes tenían. Antes eran perseguidos. Lo que pasaba en las reuniones de los cristianos antes, cuando estaban siendo perseguidos, era que les cerraban la puerta, les prendían fuego y los quemaban dentro de la iglesia. No era fácil, hermano. No era fácil el cristianismo en esos tiempos, en esos siglos. Ahora es bastante fácil, cualquiera puede decir voy para la iglesia, y muchas veces la gente se alegra, o la familia se alegra en algunas ocasiones, porque bueno, va a buscar algo bueno, dice. Pero antes no era así. Antes el que decía soy cristiano, hasta la familia que no era, corría peligro. Amén, hermano. Pero decíamos que comienza a entrar, hermanos, ese paganismo, mucha gente pagana, sin convertirse, comienzan a tener liderazgo. La pregunta era, ¿qué era lo que podían enseñar una persona que ni siquiera había recibido a Cristo enseñando la Biblia? Un ministro que ni siquiera había hecho confesión de fe, pero ya era pastor. Porque tenían la ventaja de que el gobierno les estaba dando dinero, como lo que se continúa haciendo hoy para la Iglesia Católica. Por ejemplo, en Argentina se practica todavía eso.
De los fondos del gobierno, cada año se le delega una parte de dinero a la Iglesia Católica, al sacerdote o los sacerdotes. En El Salvador todavía está esa ley, ¿verdad? Con la iglesia Católica. Con la Iglesia Cristiana no lo están haciendo, pero con la Iglesia Católica siempre se les está dando cierta cantidad de dinero para que la iglesia se sostenga. Esa ayuda o esa ley comienza desde ese tiempo de Constantino. Él es el que establece esto. Pero vuelvo a decir, como para ese tiempo se conocía una sola iglesia, entonces esto lo recibían los ministros. Y cuando vieron que se les estaba dando dinero, después de ser perseguidos, se les estaba dando dinero, ¿verdad? Con tal que llevaran en paz todas las cosas. O sea, dejaban entrar a la gente como quisieran, porque ellos sabían que tenían su cheque al final. Es un problema. ¿Sí me explico? Hizo muchísimo daño a la iglesia cristiana. Por eso es que considero, y por eso es que la Biblia dice que en los últimos tiempos, antes de que la iglesia sea arrebatada, vendrá cierta persecución en contra de la iglesia. Y lo estamos viendo. Las leyes que están siendo implementadas van en contra del evangelio. Para restringir el evangelio, para suprimir el evangelio, la predicación de la verdad de Cristo. Amén, hermanos. Porque lo que quieren callar es la verdad de la palabra. Ellos no están en contra de que se levanten iglesias, están en contra de que se predique la verdad de la Biblia. Pues pueden haber muchísimas en el mundo, pero que si hacen lo que ellos dicen, están bien para ellos. El problema es que se hable la verdad y al pecado se le llame como se le tiene que llamar, por su nombre. Amén. Usted sabe de las reglas. Cuidadito con hablar en contra de la homosexualidad, porque entonces se mete en serios problemas el predicador. Pero la Biblia dice claramente, hermanos, que los que practiquen tales cosas, estos no heredan el reino de los cielos. Amén. Entonces, las cosas a través de la Biblia, o todo predicador que predica la Biblia va a llamar las cosas por su nombre. ¿Verdad que sí, hermanos? Los resultados que vinieron, resultados negativos que vinieron de supuestamente esa libertad que se le dio a la iglesia cristiana en el tiempo de Constantino, fue amargo ese tiempo para los verdaderos cristianos. Fue duro, porque siempre hay un remanente, hermanos, que ama la verdad. Siempre hay un pueblo que no quiere contaminarse con el mundo. Amén. Siempre hay personas que no quieren hacerlo. Decía que cuando esto se firma, poco tiempo pasa y comienzan a verse en los templos imágenes, y los cristianos comienzan a hablarle a las imágenes que ni oyen. Amén, hermano. No ven, no hablan, no caminan, no palpan, están muertos. Terriblemente lo que estaba cayendo en la iglesia, ese oscurantismo como se conoce, el tiempo del oscurantismo de la iglesia cristiana. Comenzaron a cederle paso al enemigo y a permitir que dentro de la iglesia comenzaran a entrar imágenes. Y vuelvo a decir, siempre ha habido un remanente que ama la verdad. Y ese remanente es el que, hermanos, a través de la lucha de ellos y de la defensa, como dice Pedro acá en su carta, defensa de la verdad del evangelio, tenemos evangelio puro en estos tiempos. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos saben bien lo que los salmos dicen acerca de esto. Y usted conoce estos versículos y capítulos. Salmo 115, versículo 4 al versículo 8 nos habla acerca de esto. Y ese grupo, ese remanente de cristianos, fieles al Señor, sabían bien que no se puede hacer lo que quisieran, orarle a los santos. Estuvimos viendo, hermanos, que se comenzó a establecer reglas, normas para todo el cristianismo, y que era que los santos podían hacer milagros y que se les podía y se les tenía que orar a los santos. Amén. Pero aquí la palabra del Señor dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. ¿Qué más dice? Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, o sea, muertos. Decíamos al otro día, hermanos, que la persona se convierte en lo que adora. Amén. El idólatra se convierte en lo que adora.
¿En qué? En un muerto espiritual. ¿Por qué? Aquí dice semejante, o sea que la persona que invoca o ora o adora estos ídolos se vuelve uno de ellos. Amén. Inconscientes, ciegos, mudos, de la misma manera. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Vamos a ver el libro de los Salmos también en el 135. Gloria al Señor. Alabamos al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a leer los versículos anteriores al 18. Gloria a Jesús. Uno más, vamos a ver. El versículo 15, vamos a ver si es ahí donde queremos comenzar. Versículo 15 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Son muertos. Pero fue duro, hermano, que la iglesia, sabiendo estas cosas, y comenzó a permitir que dentro de los templos se comenzaran a poner imágenes y que la gente pudiera orar a esas imágenes. Fue duro. Vuelvo a decir, querían acabar con la verdad de Cristo, porque la verdad de Cristo es esta, que el único Dios es Él. Amén, hermanos. Al único que se debe de clamar y orar es al Padre, en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Luego vienen, después de que entra esta adoración en los santos, se comienza a reconocer también a María, como hemos venido estudiando, como la Madre de Dios. Y hay algo que se conoce en el catolicismo como los dogmas marianos, o las enseñanzas o doctrinas marianas. ¿Sí me explico? Y uno de ellos, que es uno de los dogmas para ellos más fuertes, es que María siempre fue virgen. Esa es una doctrina que ellos tienen y nadie lo saca de ahí. Que María nunca tuvo relaciones con José y que nunca tuvo más hijos. Y que después de dar a luz a Jesús, ella quedó virgen siempre. Y aparte de ello, otra doctrina que tienen es que María fue levantada viva al cielo, que ella no murió. Son doctrinas de la Iglesia Católica que entraron en esos tiempos y quisieron que la gente creyera en semejantes barbaridades. Tremendo esto, hermano. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Porque la Biblia tiene la respuesta. Mateo capítulo 1, versículo 24 al 25. Vuelvo a decir, ellos aseguran de que María no tuvo más hijos, que María siempre fue virgen antes y después de dar a luz a Jesús. Cuando fue concebido por obra del Espíritu Santo, y eso lo enseña la Biblia, ¿verdad? Amén. Pero tuvo que darlo a luz como cualquier otra mujer. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, dice acá la palabra del Señor: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y así dice, ¿verdad? Y recibió a su mujer. Ahora el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, todo el tiempo del embarazo no la conoció. No tuvieron relaciones, aunque ya estaban casados, ¿verdad? Porque ellos tuvieron que casarse. María sale embarazada antes de casarse con José. Pero el ángel le dice: no tengas temor de tomarla, porque lo que lleva en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Entonces ellos se casan, pero él no tiene relaciones con ella hasta después, según este versículo. Dice, pero no la conoció, y conocer es esto. Dice la Biblia que cuando Adán conoció a Eva, quedó embarazada. Amén. Entonces, por eso es que también, hermanos, está el versículo en el Génesis. Quizás no es este el tema, pero cuando dice, hermanos, que el hijo de Noé conoció la desnudez de su padre, no está hablando solamente de verlo, sino que él traía arraigado en su corazón los pecados que había visto en esa generación que se había consumido anegados en el diluvio. Entonces, no solamente que lo vio, sino que violó a su propio padre estando él borracho. Ahora, dice acá, pero no la conoció hasta que dio a luz
a su hijo, y esta palabra es muy importante. ¿Cómo dice ahí? A su hijo primogénito, ¿verdad? Esta palabra es muy diferente a la palabra unigénito. Primogénito es la palabra primero entre muchos. Por eso es que la Biblia es clara, hermano. Dice primogénito. Él es el primero de todos los hijos de María. Él es el primero, el primogénito. Amén. Y le puso por nombre, dice Jesús. Por eso es que de Jesús se habla como el unigénito, el único. Unigénito. Y acá se refiere a un primogénito, el primogénito de la familia. Ahora, Lucas capítulo 8, versículo 19 al versículo 21. Recuerde que estas son doctrinas con las cuales la iglesia tuvo que enfrentarse y defender la verdad del evangelio. Si usted quizá va a encontrarse a alguien en el camino que comienza a enseñar esto y decir, no, es que María siempre fue virgen. Cuidado, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Ah, demuéstrenme por la Biblia. Aquí están los versículos, hermano. La palabra nos enseña. Dice la Biblia en el capítulo 8, dijimos, ¿verdad? Versículo 19 al 20, dice, entonces su madre y sus hermanos en carne. La iglesia católica dice, no, es que a los parientes también se le llamaba, a los primos, mejor dicho, parientes lejanos, se le llamaba también hermanos. Aquí no está hablando de primos, está hablando de hermanos en carne. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. El siguiente versículo dice, él entonces respondió, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Recuerde que cuando Cristo comienza su ministerio, ni sus mismos hermanos creían en él. Pero aquí lo estaban buscando y él dice, estos no creen en mí. Están diciendo de que son mis hermanos. Y él dice, él entonces respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. A Jesús le dicen, bueno, tú estás haciendo milagros, entonces sal por allá que te vean, no estés haciendo nada aquí oculto, porque la Biblia termina diciendo, porque no creían en él. Después vemos que algunos de sus hermanos se convirtieron y creyeron en él como el Hijo de Dios. Amén. Lo siguieron y hay uno que escribe una de las cartas que nosotros encontramos en la Biblia y son mencionados a través por los apóstoles a través de la palabra del Señor, que vamos a estar viendo esto también. Entonces él dice, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Vamos a ir a otra porción de la Biblia en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 2 al 5. Vamos a ver si este versículo es el que queremos leer. Dice la palabra, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos, así dice, ¿verdad? Tus discípulos vean las obras que hacen. El versículo siguiente dice, porque ninguno, así dice, ¿verdad? Que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ahora, el siguiente versículo dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Su misma familia lo rechazaron. Sus mismos hermanos no creían en él. Por eso es que Jesús, cuando llegan a buscarlo, dice, pues no dicen que son mi familia, pero mi familia es el que hace la voluntad de mi Padre. El que pone en práctica la palabra. Amén, hermanos. Ahora, Marcos capítulo 6, versículo 2 y versículo 3 del capítulo 6. Dice la Biblia, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Seguimos leyendo. Y dice, y estos milagros por sus manos son hechos. Ahora, el siguiente versículo dice, no es este el hijo, así está, no es este el carpintero, dice, ¿verdad? Hijo de
María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. O sea, está hablando de hermanos en carne. La gente está hablando de la familia de Jesús en carne. Los hijos de María. Amén, hermano. No están aquí con nosotros sus hermanas. Tenía hermanas también. Tenía hermanas también. O sea que ese dogma que se quiso meter, hermanos, para, en cierta manera, para burlar las escrituras de que María siempre fue virgen, es una farsa. Amén. Amén. Es una mentira. María tuvo más hijos e hijas. Amén. ¿Ven? No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él porque conocían a su familia. Incluso conocían la profesión que él tenía. Él era carpintero. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Lo conocía muy bien. Hechos, capítulo 1, versículo 14. Aquí aparece un grupo de hermanos de Jesús, pero ya convertidos, ya creyendo en él como el Mesías, como el Hijo de Dios. Dice la palabra, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Amén. Hace una separación, hermanos, porque habla de los apóstoles, porque también enseñan y dicen que esos hermanos, así les llamaba Jesús a todos sus discípulos, pero aquí separa. Dice, cuando habla todos estos, hablando de los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Estaban las mujeres también ahí reunidas. De esto es lo que la Biblia dice que habían como unos 120, según el capítulo 2, ¿verdad? Y dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que cuando se llega el día del Pentecostés, o los 50 días después de la Pascua, y se derrama el Espíritu Santo, María estaba ahí, y los hermanos de Jesús estaban ahí, en esa reunión del Pentecostés, como nosotros encontramos en el capítulo 2 de Hechos. Amén. Amén, hermanos. Amén, amén. Mateo capítulo 13. Mateo 13. Gloria al Señor. Versículo 55 al 56. Dice la palabra, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Las preguntas que se hacían como leímos en las otras porciones de la Biblia. Ahora, vamos a ir a Gálatas, por favor, capítulo 1, versículo 19. Gálatas 1, 19. Dice la Biblia, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Claro, ¿verdad? Amén, amén. Sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aleluya. De estos la Biblia habla que fueron mártires por causa de Cristo. Amén. Murieron por causa del Evangelio al cual ellos creyeron. Amén. Y predicaban también. Entonces Pablo, ¿verdad? Él dice que cuando llega a este lugar, no vio a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Amén. O sea, aquí claramente nos damos cuenta que este dogma y esta doctrina que en ese tiempo se introdujo dentro del cristianismo era una mentira, una trampa del diablo para engañar a la gente. Hasta el día de hoy muchas personas, hermanos, mueren peleando de que María siempre fue virgen, Amén. que no perdió su virginidad jamás y que José solamente estuvo casado con ella para cuidarla nada más. Pero la Biblia dice lo contrario, tuvieron hijos y hijas. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Vamos a ver, 1 Corintios, para continuar. 1 Corintios, capítulo 9 y versículo 5. Dice la Biblia, cuando el apóstol Pablo, en esta defensa que hace el apóstol Pablo, al otro día hablábamos acerca de esto, de que un hermano de la iglesia de Corinto comienza a levantar calumnias en contra de Pablo y comienza a decir que Pablo no era un apóstol verdadero, porque Pablo había prometido llegar a la iglesia, pero tuvo ciertos atrasos y no pudo llegar en la fecha que él dijo que iba a llegar, y comienzan a tildarlo de mentiroso. Un cristiano haciendo un
un chisme, hermanos, en la iglesia, y Pablo hablaba de casarse él, y aquí comienza la iglesia, aquí toda la iglesia, comienza la iglesia a decir que Pablo no tenía por qué casarse porque él era un apóstol, y entonces él comienza a defender y dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. ¿Amén? O sea que había, o los otros apóstoles que menciona él acá, estaban casados. La Biblia habla de Pedro y de la suegra de él, porque tenía esposa. Entonces, y él habla y él se defiende. ¿Acaso si los otros tienen esposa, acaso yo no puedo casarme con una hermana? Amén, hermano. Entonces dice aquí, y los hermanos del Señor y Cefas, o sea que los hermanos de Jesús estaban casados también. Amén. Lo leemos nuevamente. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Amén. Y dice ahí, y Cefas, hablando de Pedro, que estaba casado también. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Este versículo habla de los hermanos del Señor que estaban siguiendo al Señor, y aquí dice que tenían familia ellos también. Estaban casados. Entonces entra en ese tiempo vuelvo a decir, que se conoce como el oscurantismo, donde el evangelio fue atacado. Recuerden que prohibieron la lectura de la Biblia, nadie podía leer la palabra, comienzan a entrar todos estos dogmas, todas estas enseñanzas, amén, hermanos, y vuelvo a decirlo, contra tales enseñanzas la iglesia estuvo firme. Amén. Firme. Amén. Llega el tiempo, hermanos, de la reforma, o los reformadores, como se les llama, se les conoce a los hermanos que vamos a estar mencionando en los estudios que vamos a tener acerca de ellos, que fueron reformadores, y nunca estuvo en el corazón de ellos el querer dividir la iglesia, pero cuando se dan las reformas, la iglesia tuvo que separarse. ¿Amén? Amén. Tuvo que dividirse el remanente del Señor y los paganos que querían seguir siendo iglesia. Amén. Tuvieron que separarse porque no podía estar juntos. Y la misma palabra dice que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. El simple hecho de que alguien se haga llamar cristiano no lo acredita como hijo de Dios. Amén. Muchas personas pueden llamarse cristianos, pero vuelvo a repetir lo que hemos venido mencionando. Un cristiano verdadero es aquel que tiene a Cristo en su corazón, que ama su palabra y obedece su palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Alabamos al Señor, hermano. Gloria a Dios. Contra algo más que la iglesia tuvo que batallar fue con las enseñanzas de Pelagio. Así se conoció este presbítero, si podemos llamarle de esa manera, era un anciano, ¿verdad? Un obispo de esa época. Y la enseñanza, los seguidores de ellos, se les conoce como el pelagianismo. Y esto, o Pelagio, negaba la existencia del pecado original. Y yo explico esto. La existencia del pecado original. Él decía esto, que una persona puede cometer un pecado cuando decide hacerlo, pero que cuando nacemos nosotros no traemos ningún pecado. No sé si me explico. No traemos ningún pecado, sino que nacemos limpios. Comenzamos a tener pecado cuando comenzamos a actuar en el pecado. Esa era la enseñanza de él. La Biblia dice todo lo contrario. Dice que el pecado entró por un hombre, y así todos nosotros fuimos hechos pecadores. Entonces hay un pecado original, que es el pecado de Adán en la vida del ser humano. Toda persona. Y ante esto fue cuando la Iglesia Católica comienza a inventar el bautismo de los niños. Porque como venía el pecado original, así que era naciendo el niño, había que echarle agua para limpiarlo, según ellos, del pecado. Pero esto no es bíblico tampoco. Porque la persona tiene que reconocer a Cristo. Amén. Todos nosotros en nuestros genes traemos el pecado de Adán. ¿Por qué? Imagínense esto ustedes. ¿Sabe qué es lo que uno le tiene que enseñar a los hijos desde que nacen? Es hacer lo bueno. Porque para hacer lo malo ya venimos programados. Amén. Y yo siempre digo esto: usted ponga a dos niños que ni siquiera saben caminar, solamente gatear, a jugar solamente por un juguete. Estoy seguro que se van a agarrar a golpes. La pregunta es: ¿quién les enseñó a pelear? Es que ya traemos eso. Aleluya. El pecado original. Ya viene en nosotros.
vuelvo a decir, a nosotros se nos educa para hacer lo bueno, hermano. Porque venimos, vuelvo a decir, programados a hacer lo malo porque traemos en nuestro gen el pecado original. Y la enseñanza de este hombre, de Pelagio, en ese tiempo de la iglesia, fue de que no, que esto no era cierto, o sea, negando la veracidad de la palabra de Dios. Que nadie, o sea, que las personas nacían, pero nacían sin pecado, cuando la Biblia, vuelvo a repetir, dice todo lo contrario. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa lectura, si usted ve el contexto, está hablando del pecado de un solo hombre, de Adán. Pero por cuanto Adán pecó, todos nosotros pecamos. Así que por eso es que dice, como vino un justo, a través de la justicia de ese uno justo, todos también los que le recibimos a él, somos hechos justificados por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces se tuvo que llevar a un siguiente concilio, y este concilio se le conoce como el concilio de Cartago. Se reunieron para tratar esta herejía. Hasta en ese momento todavía, hermanos, la iglesia podía reunirse para contrarrestar estas doctrinas heréticas que estaban entrando. Pero más adelante, cuando la iglesia católica toma el control, porque se une al Estado, y no solamente dice que ella es la madre de todas las iglesias cristianas, sino que es la jefa o el papa o la persona que está puesto como líder, es el que tiene el control de todo el reino. O sea que la iglesia católica, cuando se separa el verdadero cristianismo, la esencia de Dios, ¿amén?, de ese grupo de paganos que ellos querían seguir haciendo sus cosas sin que nadie les dijera nada, sin que hubiera una palabra que pudiera dirigir la vida de ellos, se unen al Estado. Y cuando se unen al Estado, recuerden que ya tienen un líder. Un líder que los verdaderos cristianos rechazan. Un líder que se proclama Dios aquí en la tierra. Un hombre que dice que es Dios. Amén. ¿Por qué? Porque estuvimos estudiando esto, hermano, que cuando el Papa habla, según la enseñanza del catolicismo, es Dios hablando. Amén. Así es que, solo imagínese usted, cuando este señor sale en los medios de comunicación y sale diciendo unas palabras, la gente que lo está viendo, que en verdad se aferra a estas enseñanzas, dice, es Dios el que está hablando. Es Dios el que está hablando. Es Dios mismo que está hablando a través de este hombre. O sea que él se da el título de Dios y de intercesor ante el Padre. Le quita el lugar a Cristo y se pone él ahí. Amén. Se da el título de vicario, quitándolo del lugar al Espíritu Santo y tratándose de poner él. Amén, hermanos. Porque el vicario, el que viene a mediar, hermanos, entre Dios y los hombres, o sea, por ejemplo, en el caso de intercesor, se pone en el lugar de Cristo. Y de vicario en lugar del Espíritu Santo, que es el que viene a estar con la iglesia para guiar a la iglesia a toda justicia y a toda verdad. Como lo enseña la palabra del Señor. Amén. Entonces todas estas doctrinas, todas estas enseñanzas entraron, ¿verdad?, y quisieron hacer estragos en contra de la iglesia. Y pudiéramos hablar de muchísimos dogmas que, hermanos, comienza la iglesia a enseñarlo, a imponerlo. Y decíamos, uno de ellos era el bautismo de niños. Yo les decía que existe, hasta el día de hoy existe esta secta, como se conoce, de los anabaptistas. O sea, aquí hay un grupo bastante fuerte en Estados Unidos. Y en ese tiempo fue un grupo que se levantó en contra de las enseñanzas católicas, porque la iglesia católica comienza a enseñar que los niños tienen que bautizarse. Amén. Y que si no lo hacían, estaban bajo maldición toda la casa. Entonces entra como una amenaza a toda la familia. Y la familia tenía que llegar ante el padre o ante el papa a decir que querían bautizar a su hijo o hija. Entonces ahí ponían el precio. Amén. Todo era un negocio. Amén. Tenían que hacerlo. Y comienzan estos hermanos anabaptistas a comenzar a predicar en contra de esas enseñanzas. De que los niños no deben de bautizarse porque la Biblia no lo autoriza. Y comienzan a ser perseguidos, comienzan a matarlos, comienzan a torturarlos y comienzan a poner sus cabezas sobre las estacas en el camino hacia Roma. Todas las personas que pasaban, por eso vuelvo a decir ese famoso dicho, que todos los caminos llegan a Roma, pero en esos caminos que iban hacia Roma se veían los cuerpos de los que habían sido martirizados por causa de la verdad del Evangelio. Persiguieron terriblemente a esta secta, a estos
cristianos pues le dicen creer en Cristo, rechazando totalmente esas enseñanzas de la Iglesia Católica. Y de ahí surgen, vuelvo a decir, esos reformadores. El mayormente conocido, que es el que se menciona más, que es Martín Lutero, pero antes de él había muchos más que venían luchando contra él. ¿Y sabe lo curioso de todo? Que todos eran monjes. Todos salieron de la Iglesia Católica. Había una prohibición de que nadie podía leer la Biblia y ellos comenzaron a estudiar. Y se dieron cuenta a través de la Biblia que todas las normas, reglas, dogmas de la iglesia o que la iglesia había impuesto, ninguna tenía un respaldo. Martín Lutero tuvo el valor de pegar 95 protestas. Amén. En la puerta de la iglesia. Y en esas 95, cada una de ellas era una protesta en contra de una enseñanza de la Iglesia Católica que no tenía fundamento en la palabra de Dios. Y ponía los textos donde contradecía la enseñanza católica. Ahí es como se comienza a dar esa famosa reforma que se dice, y comienzan a llamarle a los cristianos protestantes por causa de las 95 tesis o 95 protestas que Martín Lutero pegó en la iglesia de Wittenberg, si no me equivoco. Fue duro, fue difícil, porque esta gente tuvieron que ser perseguidos por causa de Dios. Tenemos a un Juan Hus, hombres que martirizaron por también, según ellos, la Iglesia Católica rebelarse en contra de la iglesia de ellos, que supuestamente era la Iglesia Universal. Hombres que habían creído en sus enseñanzas, pero al estudiar la Biblia comienzan a darse cuenta, hermanos, que todo lo que habían hecho era una blasfemia en contra de Dios. Amén. Amén. Y comienzan a proclamar la verdad, sabiendo que lo iban a matar. Yo considero que hoy en día todavía existen amenazas en contra de la verdad de Dios. Siempre van a haber personas que se van a oponer a la verdad. Amén. Pero ante todo esto tenemos que seguir predicando la verdad de Dios. Tenemos que seguir haciéndolo. Hermanos, si estos hermanos de la antigüedad, de siglos atrás, estuvieron dispuestos a dar su vida por causa del Evangelio, estuvieron dispuestos a sufrir y padecer todo lo que pudiera venir sobre ellos, pero mantener la verdad de Cristo, ¿por qué no seguir nosotros el ejemplo? Amén. ¿Por qué no seguir el ejemplo y mantenernos en la verdad? En ningún momento tratemos de vender la palabra o de callar la palabra solamente porque a alguien no le gusta escuchar la verdad. Tenemos que predicar la verdad de la palabra del Señor. Vamos a regresar nuevamente a 1 de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 15 que teníamos para leer. Dice la Biblia, aquí vamos a ir terminando. Dice la palabra, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Cuando habla de estar siempre preparados, implica esto que estamos haciendo. Estudiar la palabra. Porque si de lo que se nos va a argumentar es de la fe en la que nosotros tenemos que saber qué clase de fe tenemos y en quién tenemos esta fe. Y por qué nosotros estamos seguros de lo que creemos. Porque hoy en día van a tratar de callar la verdad y de tratar de llevar duda al corazón de las personas. Amén. Hay tanta cosa, hermanos, que entró para esos tiempos, enseñanzas equivocadas, enseñanzas raras que ahora parecen normales dentro del cristianismo. Amén. Dentro del cristianismo. Siglos después de esto, cuando se adopta la psicología, porque hay una materia en la teología que se conoce como la teología cristiana. La teología cristiana no debería de existir. Porque el hombre, hermanos, que inventó la teología era un ateo. Porque la teología, lo que busca la psicología, lo que busca la psicología es esto. ¿Qué es lo que busca la psicología? Buscar un culpable del pecado del hombre, del problema del hombre. Porque todo problema que llega es consecuencia del pecado, eso dice la Biblia. Es una maldición que hay en la vida del ser humano. Entonces, lo que es la psicología busca encontrar el punto, el problema, cuando la Biblia es todo lo contrario. La Biblia señala al culpable, que somos nosotros.
Amén. La Biblia señala directamente al hombre, no anda buscando por otro lado, es el hombre el culpable. Amén. La psicología no, vamos a ver qué es lo que le pasa. Y su mamá, ¿cómo era? ¿Tenía este problema su mamá? ¿Su papá? O sea, tratando de buscar un culpable. ¿Sí me explico? Amén. Pero la Biblia se va directo al grano. El culpable o los culpables somos nosotros y necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Amén, hermanos. Entonces, muchas cosas que entraron, vuelvo a decir que ahora los institutos las están enseñando como algo tan normal, que en el tiempo pasado los verdaderos cristianos se levantaron en contra de todas estas cosas, de todas estas enseñanzas heréticas que llevaban un solo fin: destruir la verdad de Dios, acabar con la verdad de Dios. Amén, hermanos. Entonces pudiéramos hablar muchas otras doctrinas que la Iglesia Católica comienza a enseñar, por ejemplo el purgatorio. Usted sabe acerca de esto, ¿verdad? De ese purgatorio. Por eso es que venían las famosas indulgencias. En otras palabras, era un permiso para pecar. La gente pagaba esa carta que se conoce como indulgencia, y esa persona tenía por lo menos unos 1000 años, depende de lo que daba, la cantidad que daba, de pecados perdonados. Y aparte de ello, las personas, por ejemplo, si compraban una indulgencia para uno que ya había muerto, entonces podían sacarle por lo menos unos 3000 años de estar en el purgatorio, ya estaban pagados, o sea que iban más rápido al cielo. Porque recuerde que la persona que, según la enseñanza católica, que va al purgatorio es a purgar el pecado para luego ser llevado al cielo. Cuando la Biblia dice todo lo contrario, la persona que muere sin Dios y sin esperanza va a ese sufrimiento eterno, y no purgatorio, sino infierno le llaman, donde no podrá salir jamás de ahí hasta que se llegue el tiempo del juicio, para luego ser lanzado al lago de fuego. Entonces, todas estas enseñanzas, hubieron papas en la historia, que vamos a estar más adelante mencionando algunos de ellos, que tuvieron familias numerosas, se casaron y tuvieron muchos hijos. A los hijos pequeñitos los llamaban cardenales, o sea que ya iban preparando su misma familia para que fueran sucesores de ellos. O sea, los mismos hijos sucedían al papa, aunque estuviera pequeñito. Hubieron tiempos en la historia que a niños ponían como sumos pontífices. Fue una locura terrible. Se desenfrenó, y esto es lo que dice la Biblia: cuando cerraron las escrituras, el pueblo se desenfrenó. Hicieron el enemigo un ataque fuerte, el más fuerte que ha existido. Porque si quita la palabra, quita la vida del cristiano. Y quisieron quitar la palabra de Dios para acabar con el cristianismo. En ese tiempo de oscuridad, vuelvo a decir, es cuando entra todo ese paganismo, y la gente no decía nada porque está bonito. Está bonito, si se ve bien, es una fiesta, pero eso es que van a glorificar al Señor. Amén. Amén. Son 15 años, pero que dicen que van a ser de acción de gracia. Comenzaron a entrar toda esa clase de fiestas paganas dedicadas a dioses paganos, y entraron y dejaron entrar dentro de la iglesia. Amén, hermanos. Y hasta el día de hoy esto se ve como normal, como bueno. Amén. Cuando tiene un origen satánico, cuando el culto en realidad de todas esas fiestas es a los demonios mismos. Entonces no se puede, Pablo hablaba acerca de esto, como no hay ninguna comunión, ¿verdad?, en la mesa del Señor y también en la mesa del diablo, de los demonios. No hay ninguna comunión, porque ¿qué era lo que estaba pasando con la iglesia cuando Pablo menciona esto? Vuelvo a decir, la gente allá en sus templos paganos tenían su fiesta, invitaban a los cristianos y decían: si vas allá, yo el domingo voy a estar en la iglesia tuya. Entonces la gente se iba a las fiestas, la fiesta de los paganos, y para el día domingo estaban con los demás cristianos ahí alabando a Dios, ¿verdad? Y como la gente, por querer llevar a sus familiares a la iglesia, pues vamos a disfrutar. Esto no debe ser así. La verdad de Dios es la verdad. La verdad de Dios es la verdad de Dios. Aleluya. Todo lo que está dedicado, hermano, todo culto, todo relacionado, culto a los demonios, no podemos nosotros participar en ello. Por ejemplo, se vienen las fiestas del Halloween, y si su familia le invita: vamos a ir a recoger dulces, si usted va conmigo, pues el domingo yo voy a estar en la iglesia. No, que se vaya si quiere solo. Aleluya. Amén. Amén. Somos cristianos.
somos hijos de Dios y el pueblo del Señor se mantiene en santidad. Le invito a ponerse sobre sus pies y le vamos a dar gracias al Señor por su misericordia. Gloria.